COD 2025. ¿En cuál de las siguientes situaciones no es aconsejable que el conductor decida evacuar el vehículo? A. Si hay muchos relámpagos en el cielo. B. Existencia de un incendio o peligro inminente de incendio en el vehículo. C. Se detecta olor a fuga de combustible. D. Dada la situación del vehículo en la vía, hay una probabilidad importante de colisión de otros vehículos. Respuesta A. Norma, sin referencia. COD 2026. ¿En cuál de las siguientes situaciones no es aconsejable plantearse la decisión de evacuar el vehículo? A. Se detecta olor a fuga de combustible. B. Si caen rayos. C. Dada la situación del vehículo en la vía, hay una probabilidad importante de colisión de otros vehículos. D. Existen unas circunstancias físicas que hacen del autobús un refugio inestable, como una crecida de agua. Respuesta B. Norma, sin referencia. COD 2027. ¿En cuál de las siguientes situaciones no es aconsejable que el conductor decida evacuar el vehículo? A. Dada la situación del vehículo en la vía, hay una probabilidad importante de colisión de otros vehículos. B. Existen unas circunstancias físicas que hacen del autobús un refugio inestable, como una crecida de agua. C. En caso de lluvia. D. Hay circunstancias exteriores tales como cables eléctricos caídos. Respuesta C. Norma, sin referencia. COD 2028. ¿En cuál de las siguientes situaciones no es aconsejable plantearse la decisión de evacuar el vehículo? A. Hay circunstancias exteriores tales como cables eléctricos caídos. B. Derrames de mercancías peligrosas. C. Existencia de un incendio o peligro inminente de incendio en el vehículo. D. En caso de tormenta. Respuesta D. Norma, sin referencia. COD 2029. ¿Cuándo es especialmente aconsejable que el conductor evacúe el vehículo? A. El vehículo se ha incendiado o existe la amenaza de un incendio. B. Hay tormentas. C. En caso de lluvia. D. Si hay muchos relámpagos en el cielo. Respuesta A. Norma, sin referencia. COD 2030. ¿Cuándo es especialmente aconsejable que el conductor evacúe el vehículo? A. En caso de lluvia. B. El vehículo se ha detenido sobre o adyacente a un cruce de ferrocarril y la carretera. C. En caso de tormenta. D. En caso de que haya muy poca luz. Respuesta B. Norma, sin referencia. COD 2031. ¿Cuándo es especialmente aconsejable que el conductor evacúe el vehículo? A. Si hay muchos relámpagos en el cielo. B. En caso de que haya muy poca luz. C. Cuando la posición del vehículo puede cambiar y aumentar el peligro en caso de accidente. D. En caso de tormenta. Respuesta C. Norma, sin referencia. COD 2032. ¿Cuándo es especialmente aconsejable que el conductor evacúe el vehículo? A. En caso de que haya muy poca luz. B. En caso de tormenta. C. En caso de que haya mucha luz. D. Cuando existe el peligro inminente de un choque. Respuesta D. Norma, sin referencia. COD 2035. Si existe el riesgo de un derrame de materiales peligrosos, los pasajeros A. Deben separarse en la misma dirección del viento, por lo menos a 200 metros de distancia. B. Deben separarse en dirección contraria al viento, por lo menos a 200 metros de distancia. C. Deben separarse en dirección contraria al viento, por lo menos a 50 metros de distancia. D. Deben separarse en dirección perpendicular al viento, por lo menos a 100 metros de distancia. Respuesta B. Norma, sin referencia. COD 2041. Ante una situación de emergencia, ¿cuál debería ser uno de los objetivos principales de las actuaciones del conductor? A. Siempre se debe conservar la calma. B. Las actuaciones deben tener como primer objetivo la preservación de la seguridad de todas aquellas personas que puedan verse afectadas, pasajeros, restos de usuarios de la vía.
C. Las actuaciones no pueden incrementar el desconcierto y la angustia de los afectados. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 2042. Ante una situación de emergencia, ¿cuál no debería ser uno de los objetivos principales de las actuaciones del conductor? A. La preservación del vehículo y de la carga. B. La seguridad de los pasajeros. C. La seguridad del tráfico. D. La comunicación con los servicios de emergencia. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 2047. Los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial serán aplicables a las cocheras destinadas al uso exclusivo de sus propietarios. B. Los caminos construidos en fincas privadas. C. Los terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. D. Los terrenos sustraídos al uso público. Respuesta C. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 2. Cod. 2048. Los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial serán aplicables a los terrenos sustraídos al uso público. B. Las cocheras destinadas al uso exclusivo de sus propietarios. C. Las vías públicas no aptas para la circulación. D. Los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación. Respuesta D. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 2. Cod. 2059. Durante la conducción, para poder realizar las maniobras con suavidad, ¿qué acciones de prevención serán más adecuadas? A. Circular a velocidad alta. B. Adaptar la velocidad a la situación del tráfico de forma rápida y efectiva. C. No observar los lados contiguos de la calzada. D. No mantener una observación continua de la calzada. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2061. ¿Qué acciones de las que se citan serán necesarias para garantizar la seguridad de durante la circulación? A. Permanecer con el embrague pisado. B. Observar por los retrovisores periódicamente. C. Pegarse al vehículo que circula delante. D. Poner marchas excesivamente cortas. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2063. Se puede pegar uno al vehículo que lleva delante. A. Sí, en todo caso. B. Sí, pero solo cuando queremos ahorrar combustible. C. Sí, pero solo si el vehículo que nos precede es conocido. D. No, ya que entre otras razones no permite efectuar una observación efectiva de los que hay delante. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 2064. ¿Por qué es necesario mirar periódicamente por los espejos retrovisores? A. Para observar si hemos dejado atrás al vehículo que acabamos de adelantar. B. Para no ser sorprendidos por maniobras de otros vehículos. C. Para aumentar la velocidad. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2065. En una glorieta, ¿cuándo se debe utilizar el intermitente derecho? A. Solo al entrar en la glorieta. B. Al entrar o al salir de la glorieta. C. Solo al salir de la glorieta. D. Cuando se pretenda seguir utilizando la glorieta. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 Art. 109,2. A. Cod. 2066. En una glorieta, ¿cuándo se debe utilizar el intermitente izquierdo? A. Cuando se pretenda cambiar al carril izquierdo de la glorieta. B. Al entrar en la glorieta. C. Al salir de la glorieta. D. En ningún caso. Respuesta A. Norma. Road 1428/2003 Art. 109,2. A. Cod. 2067.
El vehículo que circula por el carril izquierdo de su sentido de circulación dentro de una glorieta, cuando deberá cambiarse al carril derecho. A. Al entrar en la glorieta. B. Los vehículos no tienen permitido circular por el carril izquierdo de una glorieta. C. Cuando no pretenda adelantar a otros vehículos. D. En ningún caso. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 Art. 75,1, B. Cod. 2070. ¿Cómo se debe aplicar un masaje cardíaco a un herido de accidente? A. Se deben aplicar 2 respiraciones artificiales boca a boca cada 2 masajes cardíacos. B. No se debe combinar el masaje cardíaco con la respiración artificial. C. Se deben aplicar 2 respiraciones artificiales boca a boca cada 30 masajes cardíacos. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2071. ¿Cómo se debe proceder ante una hemorragia? A. Pondremos al herido boca arriba. B. Giraremos al herido de costado. C. Presionaremos sobre la hemorragia con un trapo limpio y si se empapa procederemos a colocar otro por encima. D. Nunca debemos actuar nosotros ante una hemorragia, debe hacerlo solo personal especializado. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2072. ¿Cómo se debe proceder ante un quemado en un accidente? A. Se les debe retirar los restos de ropa quemada. B. Se les debe romper las ampollas si las hay. C. No se les debe retirar los restos de ropa quemada. D. No es aconsejable refrigerar la zona quemada con agua fría empleando apósitos o compresas humedecidas. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2083. ¿Qué actuación es aconsejable realizar en caso de evacuación de un vehículo de transportes? A. Rellenar el parte de evacuación. B. Las respuestas C y D son correctas. C. Proteger y señalizar el lugar, activar los dispositivos de advertencia de emergencia según sea necesario y apropiado. D. Asegurar el vehículo aplicando los frenos de estacionamiento. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 2084. ¿Qué actuación es aconsejable realizar en caso de evacuación de un vehículo de transportes? A. Asegurar el vehículo activando las luces de peligro y o advertencia. B. Rellenar el parte de evacuación. C. Las respuestas A y D son correctas. D. Si el tiempo lo permite, notificar a la empresa el lugar, las condiciones y el tipo de ayuda que se necesita. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2089. ¿Qué actuación debe realizarse preferentemente en caso de evacuación de un vehículo de transportes? A. Sacar todas las pertenencias de los pasajeros para evitar problemas legales. B. Asegurar el vehículo quitando la llave de encendido. C. Ponerse en contacto con la empresa aseguradora. D. Rellenar el parte de evacuación. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 2090. ¿Qué actuación debe realizarse preferentemente en caso de evacuación de un vehículo de transportes? A. Rellenar el parte de evacuación. B. Leer a todos los pasajeros el procedimiento general de evacuación. C. Conducir a los pasajeros al lugar seguro más cercano. D. Llamar por teléfono a los hospitales si así se requiere. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2092. ¿Qué actuación debe realizarse preferentemente en caso de evacuación de un vehículo de transportes? A. Curar a los heridos si estos lo necesitaran. B. Impedir que los pasajeros salgan del vehículo hasta que no se avise al personal especializado. C. Sacar todas las pertenencias de los pasajeros para evitar problemas legales. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2093. Para que se produzca fuego, que se debe conjugar en la proporción adecuada.
A un agente resquebrajante, un combustible y una materia prima. B. Un agente oxidante, un combustible y una fuente de calor como energía de activación. C. Un agente oxidante, un combustible y una materia prima. D. Un agente oxidante, un sólido y una fuente térmica. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 2094. ¿Cómo se denomina la conjunción de los elementos agente oxidante, combustible y una fuente de calor? A. Conjunción de fuego. B. El triángulo de fuego. C. El triángulo luminoso. D. El triángulo térmico. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 2095. ¿Cómo se conoce al conjunto de combustible, comburente, calor y reacción en cadena? A. Tetraedro del fuego. B. Octaedro del fuego. C. Cuadrado del fuego. D. Triángulo del fuego. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 2098. ¿Por qué es tan difícil apagar una rueda aun haciéndolo con un agente extintor sólido o gaseoso? A. Por la termodinámica. B. Por ser de forma redonda. C. Por la pirólisis. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2099. Cuando hay más riesgo de incendio en la rueda de un vehículo. A. Cuando está muy baja de presión. B. Cuando está a su presión recomendada. C. Cuando está muy alta de presión. D. En ningún caso de los anteriores. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 2100. Si el fuego está en fase latente solo existen tres formas de extinguirlo, ¿cuáles son? A. Reducción de la temperatura, eliminación del combustible y eliminación del oxígeno. B. Reducción de la temperatura, eliminación del combustible y eliminación del nitrógeno. C. Aumento de la temperatura, eliminación del combustible y eliminación del oxígeno. D. Reducción de la temperatura, eliminación del combustible y eliminación del hidrógeno. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 2101. Se debe emplear el agua en fuego de metales. Así, si la temperatura no es muy alta. B. Sí, en todos los casos. C. Sí, para determinados metales. D. No, ya que se puede provocar explosiones. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2102. ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción de reducción de temperatura? A. El nitrógeno. B. El oxígeno. C. El agua. D. El monóxido de carbono. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2103. ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción de eliminación del oxígeno? A. El litio. B. El nitrógeno. C. El dióxido de carbono. D. El sulfúrico. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2104. La mejor forma de extinguir un fuego con brasas es mediante A. La dilución. B. La concentración. C. El calentamiento. D. El enfriado. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2105. ¿Para qué fuegos son efectivos los polvos químicos secos? A. En los líquidos. B. Fuegos en los gases. C. Fuegos en sólidos. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2106. ¿Para qué fuegos son efectivos los polvos químicos secos? A. Fuegos en la madera. B. Fuegos en los líquidos. C. Fuegos en sólidos. D. Fuegos en el papel. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 2107. ¿Para qué fuegos se suele emplear la arena seca? A. Para fuegos en sólidos. B. Para fuegos de plásticos. C. Para fuegos en los gases.
D para líquidos que se derraman por el suelo. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2108. ¿Para qué fuegos se suelen emplear las mantas? A para fuegos en sólidos. B para fuegos en los vestidos. C para fuegos en los gases. D para fuegos en los líquidos. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 2117. Para solucionar un incendio en una rueda con un extintor portátil de polvo, ¿qué debemos hacer? A tomar el incendio al comienzo del mismo. B. Aplicar el extintor a intervalos cortos pensando en ahorrar agente extintor. C. Debemos extremar la precaución. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2118. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio? A poner los triángulos de preseñalización de peligro mientras esperamos la oportuna ayuda. B. Revisar frecuentemente la presión de los neumáticos. C. Revisar frecuentemente el estado de los neumáticos. D. Revisar frecuentemente el estado de los frenos. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 2119. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio? A. Revisar frecuentemente el estado de los frenos. B. Accionar la luz de emergencia. C. Revisar los extintores, situándolos en lugares fácilmente accesibles. D. Mantener los dispositivos destinados a la apertura de las ventanas de socorro. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 2358. Desde el punto de vista físico, ¿qué se puede afirmar del tráfico? A. El tráfico es el desplazamiento de personas y mercancías sobre unos vehículos y por unas vías adecuadas para tal fin. B. El derecho a circular libremente y el derecho a la seguridad e incluso a la vida y a la integridad física. C. Se requieren normas jurídicas cuya obligatoriedad tiene su fundamento en la fuerza coactiva del Estado. D. Es imprescindible disponer de una serie de normas reguladoras que hagan compatible nuestra necesidad de desplazamiento con una circulación potencialmente conflictiva y peligrosa. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 2362. Desde el punto de vista social, ¿qué se puede afirmar del tráfico? A. Se debe exigir un comportamiento social adecuado que incida en el respeto, la educación y la solidaridad hacia los demás usuarios de las vías públicas. B. Los desplazamientos están sometidos a las leyes físicas del movimiento y a los factores que las determinan. C. Se requieren normas jurídicas cuya obligatoriedad tiene su fundamento en la fuerza coactiva del Estado. D. El tráfico es el desplazamiento de personas y mercancías sobre unos vehículos y por unas vías adecuadas para tal fin. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 2363. Desde el punto de vista legal, ¿qué se puede afirmar del tráfico? A. El tráfico ha de hacer compatibles derechos constitucionales como el derecho de circular libremente y el derecho a la seguridad. B. Los desplazamientos están sometidos a las leyes físicas del movimiento y a los factores que las determinan. C. Para garantizar la seguridad de los usuarios es básica la aptitud de los conductores, construcción de los vehículos e idoneidad de las vías. D. El tráfico exige la convivencia en un espacio compartido. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 2373. El texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial regula a los criterios de señalización de las vías privadas. B. Solamente la circulación de vehículos por las vías de utilización general, así como los derechos y obligaciones de los conductores. C. Las competencias que corresponden en materia de tráfico a cada una de las empresas privadas. D. La circulación de vehículos, peatones y animales por las vías de utilización general, así como los derechos y obligaciones de los conductores y demás usuarios. Respuesta, D.
Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 1,2. Cod. 2374. La ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial se desarrolla, entre otros, por A. El reglamento penal. B. El reglamento particular de vehículos. C. El reglamento municipal de procedimiento sancionador. D. El reglamento general de conductores. Respuesta, D. Norma. Road 818/2009 Preámbulo. Cod. 2441. ¿Qué es el aquaplaning? A. Cuando los neumáticos no sean capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y entonces pierden contacto con el suelo. B. Movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. C. Movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. D. Momento de giro sobre el eje vertical. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 2479. Conducir con seguridad es sinónimo de utilizar el vehículo. A. Con la mínima atención sobre los demás conductores y peatones. B. Con una exclusiva atención sobre los conductores, evitando siempre riesgos necesarios. C. Con la máxima atención sobre los conductores y peatones, evitando siempre riesgos innecesarios. D. Solamente para los desplazamientos estivales. Respuesta, C. Norma. Sin referencia. Cod. 2480. ¿Cuáles son las infracciones causantes de la mayoría de los accidentes de tráfico? A. Circular a velocidad inadecuada. B. Conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas. C. Conducir bajo los efectos de la fatiga o la somnolencia. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 2482. ¿Qué actuaciones suponen aportaciones de los conductores a la seguridad vial? A. La atención constante y el sentido común. B. Una conducción prudente. C. La anticipación a las reacciones de los demás. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 2498. Las luces de largo alcance o de carretera. A. Son opcionales para automóviles. B. Son obligatorias para los automóviles. C. Son obligatorias para los remolques. D. Son alumbrados no permitidos para automóviles. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 Anexo 10, 2. Cod. 2500. Las advertencias acústicas solo se podrán hacer por los conductores de vehículos no prioritarios. A. Para evitar un posible accidente y, de modo especial, en vías estrechas con muchas curvas. B. En el caso de vehículos cargados. C. Cuando no se conduce bajo el efecto de bebidas alcohólicas. D. Siempre. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 Art. 110,2. Cod. 2501. Las advertencias acústicas solo se podrán hacer por los conductores de vehículos no prioritarios. A. Siempre. B. Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo el propósito de adelantarlo. C. Solo en casos de riesgo para la vida de las personas. D. Cuando en la calzada hay obstáculos imprevisibles. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 Art. 110,2. Cod. 2502. Las advertencias acústicas solo se podrán hacer por los conductores de vehículos no prioritarios. A. Solo en casos de riesgo para la vida de las personas. B. Siempre. C. Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía cuando efectúe un servicio de los reservados a los prioritarios. D. Cuando en la calzada hay obstáculos imprevisibles. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 Art. 110,2. Cod. 2503.
Entre las diversas señalizaciones que pueden llevar los vehículos encontramos A. Señalización común. B. Señalización relativa a la seguridad vial. C. Señalización relativa al transporte realizado. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 2510. La señal de un vehículo consistente en una forma elíptica de fondo blanco y la letra E en negro, ¿qué indica? A. Que el vehículo transporta de mercancías perecederas. B. Que el vehículo transporta mercancías peligrosas. C. Que el vehículo está matriculado en España. D. Que el vehículo dispone de autorización de transporte. Respuesta C. Norma. Road 2822/1998 anexo 11, 7. Cod. 2511. La señal de un vehículo consistente en una placa rectangular de fondo blanco con las letras SP en negro, ¿qué indica? A. Que tiene limitada su velocidad. B. Que es un vehículo lento. C. Que el vehículo está matriculado en España. D. Que el vehículo está dedicado a prestar servicios públicos. Respuesta D. Norma. Road 2822/1998 anexo 11, 9. Cod. 2513. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio? A. Mantener los dispositivos destinados a la apertura de las ventanas de socorro. B. Realizar un adecuado mantenimiento del vehículo ya que es un gran paso para evitar el incendio. C. Detener el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible. D. En pendientes pronunciadas que requieran el constante uso del freno eléctrico o de servicio, bajar en marchas cortas aprovechando la retención del motor. Respuesta C. Norma, sin referencia. Cod. 2514. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio? A. En pendientes pronunciadas que requieran el constante uso del freno eléctrico o de servicio, bajar en marchas cortas aprovechando la retención del motor. B. Evitar parar nada más llegar a la base del descenso e intentar recorrer unos kilómetros con el fin de evacuar el calor de los frenos. C. Revisar frecuentemente la presión de los neumáticos. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 2516. ¿Qué requisito es necesario para que la declaración amistosa de accidentes sea válida? A. Hacer los trámites administrativos antes de las primeras 24 horas. B. Tener suscrito el seguro de responsabilidad civil obligatorio. C. No haber bebido antes de firmarla. D. No haber tenido en ese año más de otros 2 accidentes. Respuesta B. Norma. Convenio CIDE. Art. 2. Cod. 2517. ¿En qué se basará la determinación de la responsabilidad de un accidente respecto del que se haya presentado una declaración amistosa? A. En los datos consignados en la declaración amistosa. B. En los supuestos hechos reales. C. En el testimonio de los testigos presenciales solamente. D. En el parte hecho por un agente de la autoridad solamente. Respuesta A. Norma. Convenio CIDE. Art. 6. Cod. 2518. En caso de declaración amistosa de accidente, ¿cómo se imputa la culpabilidad del mismo? A. Según lo pasado realmente. B. Según el parte hecho por un agente de la autoridad. C. Según una tabla que forma parte integrante del Convenio de Indemnización Directa Español, CIDE. D. Según el testimonio de los testigos presenciales. Respuesta C. Norma. Convenio CIDE. Art. 6. Cod. 2519. ¿Cómo se denomina también la declaración amistosa de accidentes? A. Declaración amistosa de colisión. B. Parte regional de accidentes. C. Parte europeo de accidente. D. Papel amistoso de accidente. Respuesta C.
Norma. Convenio CIDE. Apéndice. Cod. 2521. ¿Cuál es el propósito principal de la declaración amistosa de accidentes? A. Aumentar la recaudación de impuestos. B. Aumentar las ganancias de las compañías aseguradoras. C. Indemnizar en el menor tiempo posible a los perjudicados. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta: C. Norma. Road Legislativo 8/2004. Art. 8. Cod. 2522. ¿Qué datos deben figurar en la declaración amistosa de accidente? A. Vehículos implicados. B. Conductores que intervienen. C. Lugar del accidente. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta: D. Norma. Sin referencia. Cod. 2523. Señale la respuesta correcta. A. La declaración amistosa de accidente determina la responsabilidad del siniestro. B. La declaración amistosa de accidente es vinculante para las entidades aseguradoras en cuanto a la indemnización de los daños materiales. C. La declaración amistosa de accidente agiliza el pago de indemnizaciones derivadas de un siniestro. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta: D. Norma. Convenio CIDE. Arts. 1, 3 y 6. Cod. 2524. Señale la respuesta incorrecta. A. La declaración amistosa de accidente consigue mayores indemnizaciones. B. La declaración amistosa de accidente determina la responsabilidad del siniestro. C. La declaración amistosa de accidente es vinculante para las entidades aseguradoras en cuanto a la indemnización de los daños materiales. D. La declaración amistosa de accidente agiliza el pago de indemnizaciones derivadas de un siniestro. Respuesta: A. Norma. Convenio CIDE. Arts. 1, 3 y 6. Cod. 2525. Señale la respuesta incorrecta. A. La declaración amistosa de accidente agiliza el pago de indemnizaciones derivadas de un siniestro. B. La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos. C. La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la labor del empleado que recibe el parte de siniestro en la oficina. D. La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la labor de los tramitadores de la indemnización. Respuesta: B. Norma. Convenio CIDE. Arts. Preliminary 1. Cod. 2526. Señale la respuesta incorrecta. A. La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la labor de los tramitadores de la indemnización. B. La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la aplicación de convenios entre las compañías aseguradoras. C. La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de vehículos. D. La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza el pago de las reparaciones e indemnizaciones. Respuesta: C. Norma. Convenio CIDE. Arts. Preliminary 1. Cod. 2527. Señale la respuesta incorrecta. A. La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza el pago de las reparaciones e indemnizaciones. B. La declaración amistosa de accidente determina la responsabilidad del siniestro. C. La declaración amistosa de accidente es vinculante para las entidades aseguradoras en cuanto a la indemnización de los daños materiales. D. La declaración amistosa de accidente hace que disminuyan los atascos de tráfico. Respuesta: D. Norma. Convenio CIDE. Arts. 1, 3 y 6. Cod. 2529. Señale la afirmación incorrecta. A. Según la ley de contrato de seguro, el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro es de 20 días. B. En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible hacer constar siempre la fecha y la hora del accidente. C. En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible identificar el lugar del accidente mediante la indicación de la calle o vía y la población a la que pertenezca.
D. En el impreso de la declaración amistosa de accidente, si el accidente hubiera ocasionado heridos, aunque sean leves, se debe consignar en la casilla correspondiente. Respuesta. A. Norma. Ley 50/1980 art. 16. Cod. 2530. Señale la afirmación incorrecta. A. En el impreso de la declaración amistosa de accidente, si el accidente hubiera ocasionado heridos, aunque sean leves, se debe consignar en esta casilla correspondiente. B. La declaración amistosa de accidente debe ser presentada por un agente del orden. C. En la declaración amistosa de accidente, y en el supuesto de que haya testigos del mismo, sus declaraciones pueden ser muy importantes para la determinación de la culpa. Hay que escribir su identidad y datos. D. En el impreso de la declaración amistosa de accidente debe indicarse y verificarse, respectivamente, los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados. Respuesta. B. Norma. Ley 50/1980 art. 16. Cod. 2531. Señale la afirmación incorrecta. A. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben indicarse y verificarse, respectivamente, los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados. B. En el impreso de la declaración amistosa de accidente debe identificarse cada uno de los vehículos implicados, matrícula, marca, modelo, etc. C. La declaración amistosa de accidente debe ser firmada por un agente del orden. D. En el impreso de la declaración amistosa de accidente se deben anotar, asimismo, los datos correspondientes a las compañías aseguradoras, indicando, entre otros, su nombre o razón social, domicilio y número de póliza. Respuesta. C. Norma. Convenio CIDE. Art. 3. Cod. 2532. Señale la afirmación incorrecta. A. En el impreso de la declaración amistosa de accidente se deben anotar los datos correspondientes a las compañías aseguradoras, indicando, entre otros, su nombre o razón social, domicilio y número de póliza. B. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben indicarse y verificarse los datos relativos a los conductores de los vehículos implicados. C. Al cumplimentar una declaración amistosa de accidente, en caso de accidente con un conductor extranjero hay que pedirle la carta verde o certificado internacional de seguro. D. La declaración amistosa de accidente consigue mayores indemnizaciones. Respuesta. D. Norma. Convenio CIDE. Art. 4. Cod. 2533. Señale la afirmación incorrecta. A. La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos. B. Al cumplimentar una declaración amistosa de accidente, en caso de accidente con un conductor extranjero hay que pedirle la carta verde o certificado internacional de seguro. C. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben señalizarse en los esquemas impresos de cada vehículo el punto y la dirección del choque inicial que provocó el accidente. D. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben relacionarse los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta. A. Norma. Convenio CIDE. Art. 4. Cod. 2534. Señale la afirmación incorrecta. A. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben relacionarse los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente. B. La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de vehículos. C. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben consignarse, mediante el marcado de una cruz en la casilla correspondiente, los detalles que han concurrido en el accidente. D. En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible hacer constar siempre la fecha y la hora del accidente. Respuesta. B. Norma. Sin referencia. Cod. 2536. ¿Qué debe hacerse en el caso de accidentes con víctimas? A. Antes de la remisión de los datos se efectúa un seguimiento del estado de los heridos durante las primeras 24 horas. B. Determinar si, a efectos estadísticos, se trata de un herido grave o leve.
C. Determinar si, a efectos estadísticos, se trata de un fallecido en accidente de circulación dentro de las 24 horas. D. Todas las respuestas son correctas. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 2537. A efectos de las estadísticas oficiales, ¿qué circunstancias tienen que darse para que un accidente sea considerado un accidente de tráfico? A. Que se produzcan en vías abiertas al tráfico, que intervenga al menos un vehículo en movimiento y que tengan como consecuencia heridos o fallecidos o daños materiales. B. Que se existan daños en los vehículos y que haya al menos un herido grave. C. Que haya al menos una persona fallecida. D. Todas las respuestas son incorrectas. Respuesta A. Norma. OMINT 2223/2014 Anexo segundo, A1. Cod. 2538. En un accidente de tráfico, ¿qué usuarios estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio? A. Solo los conductores que se vean implicados en el accidente. B. Solo los usuarios de la vía que lo presencien. C. Solo el personal de los servicios de emergencias. D. Los usuarios de las vías que se vean implicados, lo presencien o tengan conocimiento de él. Respuesta D. Norma. Road 1428/2003 Art. 129. Cod. 2539. La OMS en su informe de 2004 define la ayuda a las víctimas en accidente como una cadena compuesta de varios eslabones, entre los que se encuentran a. Los cuidados médicos antes de la llegada al hospital. B. Las respuestas A y D son correctas. C. La curación de los heridos por parte del testigo que antes llegue. D. Los cuidados de readaptación psicológica social. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2540. En los accidentes, ¿cuál es el momento en el que hay más porcentaje de muertes según las estadísticas? A. En el propio accidente. B. En las 2 próximas horas. C. A los 2 días. D. En los 2 siguientes meses. Respuesta B. Norma, sin referencia. Cod. 2541. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. A. El objetivo de la actuación en relación con las víctimas debe buscar el mantenimiento de su vida y su estabilización. B. No se debe actuar si no se está seguro de lo que debe hacerse ya que podría agravar la situación de la víctima. C. Las actuaciones que se produzcan en la primera hora son de vital importancia. D. La primera actuación ante un herido de tráfico debe ser voltearles para reconocer su estado. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 2542. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. A. La primera actuación ante un herido es siempre sacarle del lugar del accidente. B. Siempre debemos mover a los heridos a las ambulancias pues allí se cura mejor. C. Las actuaciones que se produzcan a partir del segundo día son las más importantes. D. No debe moverse nunca al herido. Respuesta D. Norma, sin referencia. Cod. 2543. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. A. Las actuaciones que se produzcan a partir del segundo día son las más importantes. B. El objetivo de la actuación en relación con las víctimas debe buscar el mantenimiento de su vida y su estabilización. C. No se debe actuar si no se está seguro de lo que debe hacerse ya que podría agravar la situación de la víctima. D. Las actuaciones que se produzcan en la primera hora son de vital importancia. Respuesta A. Norma, sin referencia. Cod. 2544. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. A. Las actuaciones que se produzcan en la primera hora son de vital importancia. B. Siempre debemos mover a los heridos a las ambulancias pues allí se cura mejor.
C. Es importante ser capaz de establecer un ambiente de seguridad que dé tranquilidad a las víctimas. D. Si algún herido permanece dentro del vehículo y se le puede atender allí mismo, no se debe intentar sacar al exterior. Respuesta: B. Norma, sin referencia. Cod. 2545. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Así el herido se encuentra fuera del vehículo, únicamente se podrá mover para proteger su integridad si se haya expuesto a riesgo grave de atropello. B. Si algún herido permanece dentro del vehículo y se le puede atender allí mismo, no se debe intentar sacar al exterior. C. La primera actuación ante un herido es siempre sacarle del lugar del accidente. D. En ningún caso debe moverse a los heridos, incluso en caso de vuelco, salvo peligro inminente de incendio u otra circunstancia extrema. Respuesta: C. Norma, sin referencia. Cod. 2546. Referente al auxilio a los heridos de un accidente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. A. Se debe comprobar el pulso de un herido si tenemos duda de su respiración. B. En caso de no tener pulso, se debe efectuar la respiración artificial. C. Nunca debemos actuar nosotros ante una hemorragia, debe hacerlo solo personal especializado. D. Si hay signos de traumatismo por encima de la clavícula, no mover el cuello del accidentado. Respuesta: C. Norma, sin referencia. Cod. 2547. Señale la afirmación incorrecta. A. En el impreso de la declaración amistosa de accidente, si el accidente hubiera ocasionado heridos, aunque sean leves, se debe consignar en la casilla correspondiente. B. En el impreso de la declaración amistosa de accidente se deben anotar, asimismo, los datos correspondientes a las compañías aseguradoras, indicando, entre otros, su nombre o razón social, domicilio y número de póliza. C. La declaración amistosa de accidente es válida aunque no se tenga suscrito el seguro de responsabilidad civil obligatorio. D. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben relacionarse los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente. Respuesta: C. Norma, convenio CIDE. Art. 2. Cod. 2548. Señale la afirmación incorrecta. A. En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible hacer constar siempre la fecha y la hora del accidente. B. En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben indicarse y verificarse, respectivamente, los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados. C. Al cumplimentar una declaración amistosa de accidente, en caso de accidente con un conductor extranjero hay que pedirle la carta verde o certificado internacional de seguro. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta: D. Norma, convenio CIDE. Art. 4. Cod. 2549. ¿Quién debe entregar la declaración amistosa de accidente? A. El tomador del seguro. B. Tanto el tomador del seguro como el asegurado. C. La parte contraria. D. El asegurado. Respuesta: B. Norma, Ley 50/1980 art. 16. Cod. 2550. Según la ley de contrato de seguro, ¿cuál es el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro? A. 20 días. B. 30 días. C. 7 días. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta: C. Norma, Ley 50/1980 art. 16. Cod. 2551. Señale la afirmación correcta. A. Según la ley de contrato de seguro, el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro es de 20 días. B. La declaración amistosa de accidentes debe ser entregada por un agente del orden. C. La declaración amistosa de accidentes debe ser firmada por un agente del orden. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Respuesta: D. Norma,
Ley 50/1980 art. 16. Cod. 2554. Señale la afirmación correcta. A la declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos. B. La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de vehículos. C. Es fundamental que la declaración amistosa de accidente esté firmada por ambos conductores. D. La declaración amistosa de accidente hace que disminuyan los atascos de tráfico. Respuesta: C. Norma. Convenio CIDE. Art. 3. Cod. 2555. Señale la afirmación correcta. A la declaración amistosa de accidente debe ser firmada por un agente del orden. B. La utilización de la declaración amistosa reduce el plazo para el pago de las reparaciones. C. La declaración amistosa de accidente consigue mayores indemnizaciones. D. La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos. Respuesta: B. Norma. Convenio CIDE. Arts. Preliminary 3. Cod. 2650. La ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial es aplicable a titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación. B. Los terrenos sustraídos al uso público. C. Las cocheras destinadas al uso exclusivo de sus propietarios. D. Los caminos construidos en fincas privadas. Respuesta: A. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 2. Cod. 2730. ¿En qué consiste el aquaplaning? A. En la limpieza del motor con agua caliente a presión. B. En el efecto del agua sobre determinados desgastes de los neumáticos. C. Es una situación que se produce cuando los neumáticos no son capaces de evacuar todo el agua que hay en la calzada. D. Es el riesgo que existe de tormenta durante un trayecto. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 2736. Circulando por una calzada nevada o helada, se puede ver afectado peligrosamente al control de la dirección del vehículo. Así, en todo caso. B. Sí, pero solo cuando el pavimento está mojado. C. Sí, al circular por un lado sobre suelo seco y por el otro sobre nieve o hielo. D. No, en ningún caso. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 2739. A efectos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la carretera es A. Toda vía de uso privado. B. Toda vía de uso público. C. Un bien privativo. D. No es un bien de ningún tipo. Respuesta: B. Norma. Road Legislativo 6/2015. Anexo primero, 65. Cod. 2748. Como norma general, por donde deben circular los vehículos. A. Por la izquierda. B. Por el centro. C. Por la derecha. D. Por el sitio más cómodo para poder realizar un adelantamiento. Respuesta: C. Norma. Road 1428/2003 art. 29,1. Cod. 2749. En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales discontinuas, el conductor de un vehículo con una MMA superior a 3.500 kilogramos, ¿cuándo podrá utilizar el carril de la izquierda? A. Para realizar los adelantamientos precisos. B. Para cambiar de dirección hacia la izquierda. C. Siempre que lo necesite. D. En ningún caso. Respuesta: D. Norma. Road 1428/2003 art. 30,1, B. Cod. 2750. La habilitación o reserva de uno o varios carriles para la circulación de VAO, ¿cómo deberá ser? A. Solamente permanente. B. Solamente temporal. C. Solamente permanente y con horario fijo. D. Permanente o temporal y con horario fijo o en función del estado de la circulación.
Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 art. 35,2, B. Cod. 2751. Cuando no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, ¿a qué vehículos les está permitido circular por el arcén transitable? A los vehículos especiales de MMA superior a 3.500 kilogramos. B a vehículos de más de 9 plazas. C a los vehículos para personas con movilidad reducida. D ningún vehículo puede circular por el arcén. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 art. 36,1. Cod. 2753. Los vehículos especiales que excedan de las masas o dimensiones establecidas, podrán circular por autovías y autopistas. Así, siempre. B sí, siempre que puedan desarrollar una velocidad superior a 60 km por hora en llano. C sí, excepcionalmente cuando así se indique en la autorización complementaria de la que deben ir provistos. D no, en ningún caso. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 art. 38,3. Cod. 2754. La utilización de los carriles habilitados por motivos de fluidez para la circulación en sentido contrario al habitual queda limitada. A solamente a los motociclistas. B a los turismos con remolque. C a los vehículos de más 9 plazas. D a las motocicletas y turismos. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 art. 41,1. Cod. 2755. La circulación de los carriles reversibles, ¿cómo puede estar regulada? A por motivos circunstanciales de circulación. B para ser utilizados en sentido contrario al habitual. C para ser utilizados por vehículos con restricciones temporales a la circulación. D en uno o en otro sentido mediante semáforos de carril u otros medios. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 art. 40,1. Cod. 2756. Las marcas dobles que delimitan un carril reversible, ¿de qué color son? A verdes. B amarillas. C blancas. D rojas. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 art. 167, C. Cod. 2757. Un turismo con remolque podrá utilizar un carril de utilización en sentido contrario al habitual. Así, en todo caso. B solo en caso que lleve las luces de carretera encendidas. C solo si lleva las luces de cruce encendidas. D no, cuando dicho carril sea habilitado por motivos de fluidez. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 art. 41,1. Cod. 2759. ¿En qué calzadas se podrá habilitar un carril adicional circunstancial? A en las calzadas con sentido único de la circulación y sin arcenes, cuando la anchura de la plataforma lo permita. B en las calzadas con sentido único de la circulación y arcenes, cuando la anchura de la plataforma lo permita. C en las calzadas con doble sentido de la circulación y arcenes, cuando la anchura de la plataforma lo permita. D en las calzadas con doble sentido de la circulación y sin arcenes, cuando la anchura de la plataforma lo permita. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 art. 42,1. Cod. 2760. Los carriles reversibles deberán estar delimitados por marcas longitudinales. A dobles discontinuas por ambos lados. B dobles continuas por ambos lados. C dobles continuas por un solo lado. D dobles discontinuas por un solo lado. Respuesta, A. Norma. Road 1428/2003 art. 167, C.
COD 2761. Para que un agente pueda obligar a detenerse a todos los usuarios, ¿qué señal utilizará? A. El balanceo de una luz roja o amarilla. B. El brazo extendido horizontalmente. C. El brazo extendido con movimiento alterno de arriba a abajo. D. El brazo levantado verticalmente. Respuesta: D. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,2, C. COD 2762. Un agente, mediante una serie de toques de silbato cortos y frecuentes, que ordena: a. La reanudación de la marcha. B. La imposición de una sanción. C. La detención. D. El aumento de velocidad. Respuesta: C. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,2, E. COD 2763. Un agente, mediante un toque largo de silbato, que ordena: a. La reanudación de la marcha. B. La imposición de una sanción. C. La detención. D. El aumento de velocidad. Respuesta: A. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,2, E. COD 2764. Para indicar que la calzada está temporalmente cerrada al tráfico, ¿qué bandera debe mostrar un agente desde su vehículo? A. Roja. B. Verde. C. Amarilla. D. Negra. Respuesta: A. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,3, A. COD 2765. Para indicar que la calzada queda de nuevo abierta al tráfico, ¿qué bandera debe mostrar un agente desde su vehículo? A. Roja. B. Verde. C. Amarilla. D. Negra. Respuesta: B. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,3, B. COD 2766. Para indicar la necesidad de extremar la atención o la proximidad de un peligro, ¿qué bandera debe mostrar un agente desde su vehículo? A. Roja. B. Verde. C. Amarilla. D. Negra. Respuesta: C. Norma. Road 1428/2003 Art. 143,3, C. COD 2767. El número de paneles direccionales permanentes colocados en la entrada de una curva, que indican: a. El número de accidentes producidos en ese punto durante un año. B. Los grados de inclinación de la curva. C. La gasolinera más cercana. D. El grado de peligrosidad. Respuesta: D. Norma. Road 1428/2003 Art. 144,2, B. Tercero. COD 2768. ¿Qué señales de balizamiento prohíben el paso a través de la línea real o imaginaria que los une? A. Una barrera o semibarrera móviles. B. Una luz roja fija. C. Luces rojas fijas o intermitentes. D. Banderitas, conos o dispositivos análogos. Respuesta: D. Norma. Road 1428/2003 Art. 144,2, A. Cuarto. COD 2769. La señal de un semáforo reservado para peatones que indica que no deben comenzar a cruzar la calzada consistirá en: a. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja no intermitente en forma de peatón inmóvil. C. Una luz verde no intermitente en forma de peatón en marcha. D. Una luz verde intermitente. Respuesta: B. Norma. Road 1428/2003 Art. 145, A. COD 2770. La señal de un semáforo reservado para peatones que indica que pueden comenzar a cruzar la calzada consistirá en: a. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja no intermitente en forma de peatón inmóvil. C. Una luz verde no intermitente en forma de peatón en marcha.
D. Una luz verde intermitente. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 Art. 145, B. Cod. 2771. La señal de un semáforo reservado para peatones que indica que el tiempo para terminar de cruzar la calzada está a punto de terminar consistirá en A. Una luz roja intermitente. B. Una luz roja no intermitente en forma de peatón inmóvil. C. Una luz verde no intermitente en forma de peatón en marcha. D. Una luz verde intermitente en forma de peatón en marcha. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 Art. 145, B. Cod. 2772. De los semáforos reservados para vehículos, ¿qué señal prohíbe el paso? A. Una luz amarilla no intermitente. B. Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes. C. Una luz roja no intermitente. D. Una luz verde no intermitente. Respuesta, C. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, A. Cod. 2773. De los semáforos reservados para vehículos, ¿qué señal obliga a detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija? A. Una luz verde no intermitente. B. Una luz amarilla no intermitente. C. Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes. D. Una luz naranja. Respuesta, B. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, C. Cod. 2774. De los semáforos reservados para vehículos, ¿qué señal obliga a los conductores a extremar las precauciones y, en su caso, a ceder el paso? A. Una luz roja. B. Una luz verde no intermitente. C. Una luz amarilla no intermitente. D. Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes. Respuesta, D. Norma. Road 1428/2003 Art. 146, D. Cod. 2775. ¿En qué momento de la conducción se requiere una mayor concentración? A. En condiciones meteorológicas favorables. B. Al salir del garaje. C. En adelantamientos en autovías. D. En condiciones meteorológicas desfavorables. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 2776. ¿Cuál es la primera precaución que se debe tomar ante una conducción en condiciones adversas? A. Adaptar el tipo de conducción a las condiciones de la vía. B. Rebasar la velocidad máxima de la carretera por la que se circula. C. No rebasar la velocidad mínima de la carretera por la que se circula. D. En ningún caso se debería circular. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 2777. ¿Qué actuación se debe seguir ante una conducción en condiciones adversas para que sea segura? A. Procurar frenar de forma brusca y acelerar de forma suave. B. Procurar frenar y acelerar de forma suave. C. Procurar frenar suave y acelerar de forma brusca. D. Procurar frenar y acelerar de forma brusca. Respuesta, B. Norma. Sin referencia. Cod. 2778. ¿Cómo influye la lluvia en la conducción? A. Gana adherencia y facilita el deslizamiento del vehículo. B. Gana adherencia y disminuye el deslizamiento del vehículo. C. Pérdida de adherencia y disminuye el deslizamiento del vehículo. D. Pérdida de adherencia y facilita el deslizamiento del vehículo. Respuesta, D. Norma. Sin referencia. Cod. 2779. Mientras está lloviendo, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones? A. Durante las primeras gotas ya que se forma una película sobre el pavimento, aumentando la distancia de frenada. B. Al final de la tormenta ya que se forma una película sobre el pavimento, aumentando la distancia de frenada.
C. Cuando el pavimento se está secando. D. En ningún momento. Respuesta A. Norma, sin referencia. COD 2780. ¿Qué función tiene el dibujo del neumático cuando está lloviendo? A. Que estos no se estropeen con facilidad. B. Que no se mojen. C. Evacuar el agua que se encuentra a su paso. D. Obtener una mayor velocidad. Respuesta C. Norma, sin referencia. COD 2781. En caso de tormenta con gran aparato eléctrico, ¿qué debemos hacer? A. Es conveniente detener el vehículo y desconectar el motor, situándose cerca de las vías del tren. B. Es obligatorio detener el vehículo y desconectar el motor, situándose cerca de las vías del tren. C. Es conveniente detener el vehículo y desconectar el motor, no situándose cerca de las vías del tren. D. Es obligatorio detener el vehículo y dejar conectado el motor, no situándose cerca de las vías del tren. Respuesta C. Norma, sin referencia. COD 2782. ¿En qué momento las ruedas no son capaces de desalojar el agua que se acumula delante de ellas? A. Cuando los neumáticos tienen su dibujo. B. Cuando la presión es correcta. C. Cuando la velocidad de circulación es mayor a la de evacuación de agua. D. Cuando la velocidad de circulación es menor a la de evacuación de agua. Respuesta C. Norma, sin referencia. COD 2839. De los siguientes delitos, ¿cuál es contra la seguridad vial? A. Conducir vehículos con temeridad manifiesta. B. No socorrer o auxiliar a las víctimas de un incendio. C. Consumir alcohol o drogas en una fiesta. D. No existen delitos contra la seguridad del tráfico. Respuesta A. Norma. Ley Orgánica 10/1995. Art. 380. COD 2840. ¿Cuál de las siguientes penas está prevista para los delitos contra la seguridad vial? A. Trabajos forzados. B. Privación de libertad. C. Embargo de la casa. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta B. Norma. Ley Orgánica 10/1995. Art. 381. COD 2841. La responsabilidad por las infracciones en materia de tráfico, ¿sobre quién recaerá? A. Sobre el titular del vehículo. B. Sobre el tomador del vehículo. C. Sobre el autor del hecho en que consista la infracción. D. No recae sobre nadie ya que no existe responsabilidad administrativa en materia de tráfico. Respuesta C. Norma. Road Legislativo 6/2015. Art. 82,1. COD 2855. ¿Qué medidas preventivas básicas existen para una conducción segura? A. Respeto a las normas de circulación. B. No ingerir bebidas alcohólicas. C. Elegir una ruta lo más recta posible entre el punto de carga y descarga. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Respuesta D. Norma, sin referencia. COD 2856. ¿En qué consiste una conducción preventiva? A. El aprendizaje necesario hasta obtener el carné de conducir. B. Hacer consciente al conductor de los riesgos y reaccionar lo más rápidamente posible. C. Es cuando se realiza una elección entre diversas alternativas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta B. Norma, sin referencia. COD 2857. ¿Qué regla se debe seguir para garantizar una conducción más segura? A. Observar el entorno. B. Ejecutar las maniobras bruscamente. C. Vigilar la situación del tráfico hasta una distancia en la que se encontrará el vehículo en un par de minutos. D. No advertir las maniobras para no distraer a otros usuarios de la vía. Respuesta A. Norma, sin referencia. COD 2858. ¿Cómo se debe realizar una conducción preventiva?
A pensando de forma confiada. B. Ir pegado al vehículo de delante. C. Estar preparado para reaccionar en menos tiempo. D. Ir con las luces de emergencia activadas. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2859. ¿Qué distancia de seguridad es necesaria llevar por delante del vehículo para garantizarnos una conducción preventiva? A. 15 metros. B. 20 metros. C. La que nos garantice 10 o 15 segundos de reacción. D. La que nos garantice, al menos, 2 o 3 segundos de reacción. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2860. ¿Qué distancia de seguridad es necesaria llevar por detrás del vehículo para garantizarnos una conducción preventiva? A. La necesaria para poder frenar con tiempo y progresivamente de forma que el encendido de la luz de freno sirva de señal. B. La necesaria para poder frenar con tiempo y bruscamente de forma que el encendido de la luz de freno sirva de señal. C. La necesaria para poder frenar sin tiempo y progresivamente de forma que el encendido de la luz de freno sirva de señal. D. La necesaria para poder frenar sin tiempo y bruscamente de forma que el encendido de la luz de freno sirva de señal. Respuesta, A. Norma, sin referencia. Cod. 2861. ¿Qué distancia de seguridad es necesaria llevar por los lados del vehículo para garantizarnos una conducción preventiva? A. La necesaria para que pase un ciclomotor. B. La necesaria para evitar las zonas de incertidumbre que puedan ser invadidas por otros usuarios. C. La necesaria para poder adelantar a los vehículos más lentos. D. La necesaria para no dejar tiempo para la reacción. Respuesta, B. Norma, sin referencia. Cod. 2862. ¿Cómo se puede deshacer la posible escarcha acumulada en los vidrios del vehículo? A. Con zumos naturales. B. Con tónica. C. Con alcohol. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2863. ¿Cuándo es conveniente seguir las marcas dejadas por otros vehículos en caso de una nevada? A. Siempre es recomendable. B. Solamente cuando el resto de la calzada esté cubierta por la nieve. C. Solamente si no se ha producido hielo en ellas. D. En ningún caso. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2864. Entramos en pendientes ascendientes o llanos en caso de nevada, ¿qué relación de marcha de... Entramos en pendientes ascendientes o llanos en caso de nevada, ¿qué relación de marcha debemos utilizar? A. Marchas bajas con el motor muy revolucionado. B. Marchas bajas con el motor poco revolucionado. C. Marchas altas con el motor muy revolucionado. D. Marchas altas con el motor poco revolucionado. Respuesta, D. Norma, sin referencia. Cod. 2865. En tramo en pendiente descendiente en caso de nevada, ¿qué relación de marcha debemos utilizar? A. Marcha larga, evitando el uso del freno. B. Marcha larga, usando el freno continuamente. C. Marcha corta, evitando el uso del freno. D. Marcha corta, usando el freno continuamente. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 2866.